Hola jugadores, soy Quillopicha. En este vídeo vamos a ver el rendimiento de Crysis Remaster a 25 vatios TDP, una resolución de 1080p en calidad baja, calidad media y calidad alta. No olvidéis dar like y suscribiros a mi canal. Espero que os guste. Vamos a ver los gráficos. El juego está recién empezado. Ahí lo veis, 1080p. Esto lo dejamos así. Aquí pues lo vamos a poner todo en bajo. Deciros que este es un juego bastante pesado. Ya todo en bajo. Damos a play y continuamos. Bueno, lo tenemos todo en calidad baja. Ahí veis más o menos unos 60 FPS, incluso más, 76, 77 FPS. Eso depende para donde miremos. El juego se ve bastante bien. Por ahora pues podéis ver, va bastante bien, buen rendimiento, buena calidad, a pesar de tenerlo todo en bajo. Ahí veis las sombras, ahí veis cómo se ve el suelo bastante bien. A la resolución de 1080p lo podremos jugar perfectamente. La mayoría de las zonas tenemos una media de unos 60 FPS, poco más, poco menos. Vamos a avanzar en el juego a ver qué tal. Cuidado, Nomad, hay enemigos ahí delante. Ahí he podido ver que ha tenido una bajada de 42 FPS, pero en ningún momento se ha parado la imagen ni nada. Por ahora pues lo que estamos viendo, podríamos tener una jugabilidad perfecta con todos los gráficos en bajo y a la resolución de 1080. Energía crítica. La verdad es que el juego bien. Ya lo habéis visto, en todo momento el juego ha ido perfectamente. Buen rendimiento y buena calidad. Ahí estáis viendo también la temperatura. La temperatura no ha pasado en ningún momento de los 70 grados. Así que bien. Vamos a aumentar los gráficos un poco. Vamos a ponerlo todo en calidad media. A ver qué tal. Lo aplicamos y continuamos. Calidad media. Pues bueno, ahí podéis ver que en esta misma escena antes teníamos una media de unos 60 FPS, quizás 55 o 60 FPS, y ahora tenemos una media de unos 30-33 FPS. Por lo que el juego sí se ve bastante mejor, pero ahí podéis ver que ha bajado la mitad de FPS. Pero ha sido también por activar los reflejos, por lo que ha bajado tanto los FPS. Se ve todo mejor, sí.
pero ha bajado bastante los FPS. Yo lo pongo a 25 vatios de potencia. La consola tiene un máximo de hasta 28, pero creo que la diferencia será de 1 o 2 FPS si lo ponemos a 28. Y la temperatura sí que se nota bastante, puede llegar hasta los 76-78 grados por ponerlo a 28 vatios. La consola está preparada para eso, no le pasará nada, pero por 1 o 2 FPS prefiero que se mantenga a menos temperatura. Por esa es la razón de ponerlo a 25 vatios. Como veis, siempre la GPU va al 100% y la CPU un 20, un 30% como mucho. Y la memoria RAM ahí la podéis ver, unos 5 GB de memoria RAM, 5 y medio más o menos. Deciros que bueno, en calidad media, ahí lo habéis visto, a unos media de 30 FPS aproximadamente. No hemos tenido ningún problema de rendimiento, que se haya parado la imagen ni nada. Se mantiene prácticamente todo el tiempo en los 30, por lo que podríamos jugar perfectamente. Pero mi consejo es que las sombras y los efectos lo dejéis en bajo. Podríamos llegar a los 40 FPS, con que lo que tendríamos mejor jugabilidad. Pero sin ningún problema lo podéis jugar con todos los gráficos en medio. ¿Has oído eso? 24 FPS, 23. Ahí lo habéis visto que ha bajado bastante. Chester, ocúpate del equipo y protege la trayectoria. Nomad, ve a la zona de Si aterrizaje. tuviéramos todo el tiempo a una media de 20-25 FPS, podríamos tener alguna parada de imagen. No es recomendable jugar por debajo de los 30 FPS. Pues bueno, vamos a aumentarlo, vamos a ponerlos en alto. Pero ya habéis visto, si en medio hay una media de 30 FPS, en alto podríamos tener algunos menos. Bueno, ahí lo veis, todo en alto. Y la sombra la vamos a bajar. La vamos a dejar en medio. El shader también en medio. Incluso los reflejos también lo pondría en medio. Efectos del juego, la sombra. Y aplicamos. A ver qué tal rinde el juego. Camuflaje. Bueno, pues más o menos lo que había dicho, en calidad alta, a pesar de bajarle los efectos y la sombra, estamos en 20 FPS, incluso en menos. No es muy recomendable jugar con estos FPS, ya que tendríamos parada, el juego se quedaría pillado. Ahí, como habéis visto, se ha quedado parado durante un segundo. Son muy pocos FPS. Y como podéis ver también, la memoria RAM ha aumentado el consumo. De 5,5 tenemos ahora 7. Deciros que esta es la versión de 16 GB de RAM, por lo que solo la GPU tiene 6 GB de VRAM dedicada. Y como estáis viendo la memoria, en los 3 GB Encuéntralo y destrúyelo. al máximo. Recibido, profe. Estoy en ello. Son pocos FPS, el juego se ve bastante mejor. Ahí lo podéis ver, se ve todo bastante bien, pero no se podría jugar perfectamente con todo en alto. No teníamos buen rendimiento, la verdad. Lo volvemos a poner todo en medio. Incluso la sombra en bajo y los efectos en bajo. Antes teníamos una media de unos 40 FPS con todo, absolutamente todo en medio. Vamos a ver ahora, bajándole la sombra y los efectos en bajo, de una media de 40 FPS. Prácticamente lo mismo, una media de unos 40 FPS, sí, unos 35 FPS va a ser exacto.
prácticamente los mismos FPS que si dejamos la sombra y los efectos en medio. Puedo ver una gran antena de comunicaciones. Eso debe de ser la estación para transmisiones. Es un juego que con todos los gráficos en medio se podría jugar perfectamente. Es muy buen juego. Seguro que os gusta estos tipos de juegos. Tanto el Crisis 3. El Crisis 3 no es tan pesado como este. Este es un juego más pesado. Al hacerlo remasterizado necesita más memoria de la GPU. Pero aquí lo veis con todo en medio en 1080p. Lo podríamos jugar perfectamente sin ningún problema. El juego, como veis, va perfectamente. Ahora juego, sí, así sí se podría jugar. Como veis, en el momento se ha parado la imagen. El uso de la memoria RAM ha bajado un poco, incluso el uso de la VRAM de la GPU también ha bajado, de estar en los 3, que era el máximo, a unos 2,5, 2 GB y medio. Ahí lo veis que el juego rinde bastante bien. Bueno, jugadores, no olvidéis dar like y suscribiros a mi canal. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Os recomiendo con todos los gráficos en medio y nada más. Un saludo, hasta el próximo vídeo.